Y vamos a seguir con el tema del día, de las verdades que queremos saber de nuestro país. Y yo creo que no hay un invitado más adecuado para hablar de qué va a pasar con el ELN, y él es Oti Patiño. Gracias, señor Patiño, por estar con nosotros esta mañana en W Fin de Semana. Buenos días, Camila. Bueno, cuéntenos, señor Patiño, ¿qué pasó con el siguiente ciclo de diálogos con el ELN? ¿Parece que se embolató? Bueno, no está embolatado. Lo que se ha planteado es que es necesario hacer una reunión extraordinaria para resolver una crisis que indudablemente se abrió primero con el proceso de secuestro y liberación del papá de Lucho Díaz, de don Luis Manuel Díaz. Ese secuestro y esa liberación pusieron en el tapete unas reflexiones. Por un lado, varias reflexiones. Por un lado, digamos, la confesión de que del ELN, de que ellos sí lo han secuestrado y que había sido un error. Entonces, la gente quedó asaltada. Bueno, entonces, ¿por qué fue un error? ¿Porque era el papá de Luis Díaz? Porque no son errores otros secuestros, digamos, que está cometiendo el ELN u otras organizaciones ilegales. Esa es una primera pregunta que asalta. Luego, las declaraciones del señor Antonio García, cuando plantea de que el DIH no viola el derecho internacional humanitario. Y desde luego uno se pregunta, entonces, si el derecho internacional humanitario está para proteger a la población civil fundamentalmente en los conflictos internos o en los conflictos internacionales, ¿a qué se refiere él cuando dice que el secuestro no está prohibido por el DIH? Sí. Y sobre todo, digamos, cuando él plantea de que él como comandante general ha dado la orden de secuestrar, pero al mismo tiempo declara que el secuestro del señor Luis Manuel Díaz fue un error. Sí. Entonces, ¿cuál es, digamos, su actitud, digamos, frente al secuestro? Sí. Y desde luego, todas esas inquietudes no podemos llegar a este ciclo de México sin que hayan sido resueltas, y por eso se pide la reunión extraordinaria, porque desde luego los hechos, y luego también que el propio ELN, digamos, frente al mecanismo de monitoreo y verificación, ha declarado que tiene cerca de 19 secuestrados y que dos han muerto, digamos, en el cautiverio. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es, digamos, por qué ellos estiman que eso no puede ser resuelto? Esas verdades no pueden ser resueltas a través del mecanismo de monitoreo y verificación. Entonces son muchas preguntas que desde luego ponen este proceso en crisis. Usted entonces confirma que están en crisis, y hablando precisamente de lo que ha dicho Antonio García, pues hace unos días en su cuenta de X ha escrito que el ELN es una agrupación muy pobre y que finalmente tienen que ver la financiación del ELN. ¿En qué va eso? Y desde el gobierno, ¿qué se ha ofrecido? Porque también el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que se tienen que buscar mecanismos de financiación. Bueno, a ver, dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, el tema del secuestro, el tema de la pobreza del ELN. Pues si son pobres, como está diciendo Antonio García, pues primero, digamos, les toca que vivir con mucha sobriedad, pero también, digamos, mirar cómo deben terminar rápidamente con el conflicto armado, porque el conflicto armado realmente, digamos, genera más pobreza en este país, y desde luego los va volviendo a ellos más pobres en la medida que puedan llegar dignamente a la mesa de negociación, de tal manera que los recursos que aún tienen en alguna parte guardados, no sé dónde, los puedan emplear para la paz y no para incrementar la guerra. Eso de todas maneras es muy importante, digamos, de que ellos hagan estas reflexiones y puedan alistarse para la paz. Y en cuanto a lo de unir el tema de no secuestro con financiación, eso es inadmisible. Lo que hay que unir es financiación con fin del conflicto.
no con fin del secuestro, porque si la amenaza de no secuestro es porque hay que financiarlos, pues están haciendo un chantaje que desde luego es inadmisible tanto para el gobierno como para la comunidad internacional. Sí, estamos hablando con el jefe de la delegación negociadora del gobierno de Gustavo Petro, Oti Patiño. Señor Patiño, ¿cuánto tiempo se podrá demorar, digamos, esto para para que se vuelvan a sentar en este nuevo ciclo? Y la pregunta es, ¿será en México nuevamente? Claro, va a ser en México, digamos ya México dio el visto bueno para que este quinto ciclo, que creo que va a ser el último que se desarrolle fuera del país, digamos, se haga allá. Y que con este ciclo se cierre, digamos, toda la discusión sobre la finalización del conflicto. No quiere decir esto que en el quinto ciclo vamos a firmar la paz, pero que podamos en este quinto ciclo, de común acuerdo, avisorar la luz al final de este túnel del conflicto armado. Sí, también el presidente Gustavo Petro, incluso desde Estados Unidos, habló de otros delitos que también tienen que culminar. Por ejemplo, el reclutamiento de menores de edad, la extorsión. ¿Ustedes también tienen algunas quejas o también van a poner esto sobre la mesa porque el presidente dice que esto tiene que acabar de una vez por todas? Son muchas las víctimas, digamos, del conflicto armado y muchas de las víctimas que está generando las acciones del ELN. El reclutamiento forzoso, el tema de el minado, el tema de la extorsión, en fin, digamos, son muchos los delitos y muchas las víctimas, y desde luego, digamos, si este tema del secuestro se aboca seriamente, seguramente va a ser mucho más fácil abocar no solamente otros tipos de delitos, y digamos, frente al cual las víctimas están clamando desde hace rato porque se terminen esos delitos, digamos, de los cuales son víctimas, sino también que permite pensar en el fin del conflicto. Mientras estén agarrados a estas prácticas, de alguna manera eso aleja toda posibilidad de que se pueda visorar el fin del conflicto. Claro. Pero hay una realidad. Hoy, digamos, las víctimas no están más que llorando, están constituyéndose en una fuerza y en una fuerza importante para empujar a este país hacia el fin del conflicto. Claro, pero teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo sobre el secuestro, si ellos insisten, como lo han hecho hasta el momento, en continuar con esa práctica, ¿el proceso se acaba? De alguna manera va a ser cada vez más inviable. Nosotros no vamos desde luego, a generar ultimátum, no vamos a generar, digamos, este proceso se acaba básicamente cuando la población colombiana diga que se acabe. Y yo creo que eso va a ser muy importante. Y se agota es por la falta de confianza, por la falta de credibilidad, pero no por la vocación de paz que tenga el gobierno. Pues señor Oti Patiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana y pues lo que queremos todos los colombianos, evidentemente, el clamor de todos los colombianos es que paren con este delito tan atroz que es el secuestro para financiarse y con todo tipo de delitos en realidad, con cualquier tipo de hostigamiento contra la fuerza pública, contra la población civil, etcétera. Pero sobre todo este tema del secuestro que tanto callo ha levantado en los más recientes días en la mesa de negociación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias y un abrazo total a toda la audiencia de W Radio.